de hoy. Como les decía, reciban un cordial saludo de mi parte. Ahí en la mañana estuve leyendo algunos exámenes. Lo que leo me parece interesante. No podría precisar si está correcto o no está correcto, ¿verdad? Pero lo que leí creo que fue el de Mario Vargas. También leí el de Alonso Mona. Ujú. eh, Ivy Carvajal, entonces está interesante lo que han ido desarrollando ahí. Esta semana vamos a tener lo que es una introducción a los componentes clave de la ley. Y les voy a explicar lo que va a pasar en las próximas 3 semanas. La próxima semana la clase es asincrónica. ¿Qué quiere decir esto? Voy a dejar un ejercicio en una plataforma virtual que se llama Miro, y en esa plataforma, ustedes, bueno, a lo largo de la semana, el viernes probablemente, la próxima semana, para esta semana no hay tarea de este curso para que se relajen un poco porque hemos tenido también 3 semanas muy socadas. Esta semana entonces, de aquí al próximo viernes no hay tarea. El otro viernes lo que va a pasar es que se va a activar una plataforma que se llama Miro. Les va a llegar la invitación por el canal de Telegram y ustedes ahí con el correo de la universidad, el que termina en uia.ac.cr, van a ingresar y van a empezar a trabajar en lo que van a ver en las instrucciones. ¿Qué es lo que va a pasar? Con lo que vamos a ver la clase de hoy, ustedes van a desarrollar una feria virtual de promoción de comercio a los países que representan. Entonces tenemos Corea del Sur, México, Angola, Estados Unidos, Bolivia, ¿verdad? Me falta un país, no me recuerdo, si alguien me recuerda. Este, mm, Profe, Italia, Italia. Italia, sí, ve, y ando con un suéter de pizzas y se me olvidó que era Italia. Este, entonces, ¿qué es lo que van a hacer? La próxima semana ustedes van a armar los stands ahí en la plataforma Miro. Yo les voy a dejar la plantilla del stand virtual. En las instrucciones todo va a venir esto igual. Va a venir, tienen que hacer, es una feria de atracción de comercio. Entonces, ustedes van a investigar en la clase asincrónica 5 productos que su país quiere posicionar en Costa Rica, ¿verdad? Ahí va a venir la instrucción. Entonces, 5 productos que su país quiere posicionar en Costa Rica, y van a hacer el análisis de clasificación arancelaria con la cual tendría que ingresar a Costa Rica, las notas técnicas, las notas de importación, ¿verdad? Que poseen hacia Costa Rica, esos bienes que ustedes están analizando, y en la clase que sigue, o sea, de hoy en 15, vamos a hacer la feria virtual. En esa feria virtual va a participar gente de Procomer, va a participar gente de Comex, va a participar gente involucrada en aduanas, van a estar ahí. Y en esa feria virtual les van a hacer preguntas a ustedes, ¿verdad? Va a haber gente incluso de otros países, va a haber gente de Colombia, va a haber gente de México, va a haber gente de Estados Unidos, va a haber gente que está en Chile y les van a hacer preguntas a ustedes porque es una feria abierta. Esa feria la vamos a tener probablemente en Zoom, que me permite hacer salas segmentadas de trabajo. Al final va a pasar algo muy importante. El grupo que proponga los mejores artículos, que proponga la mejor presentación, que haya un orden total, que haga incluso una presentación del país, que haga incluso una proyección real de por qué quieren exportar esos bienes a Costa Rica, van a obtener un jugoso premio y ese jugoso premio va a ser eximirse del examen 2. Entonces, es muy importante porque los jueces y las jueces son las personas que van a evaluar cuál fue el mejor grupo y lo va a hacer que se exima del examen 2.
¿ok? Entonces va a haber un grupo que no va a hacer examen 2 porque se va a eximir con esta actividad. Entonces, por eso es que la clase de la semana que viene es asincrónica. Primero, porque tienen que planificar muy bien qué es lo que van a desarrollar para esta feria virtual, ¿verdad? Y luego, muy importante, el trabajo que tienen que desarrollar para presentar los productos, presentarlos de una forma atractiva, una forma bastante dinámica, una forma bastante interesante ante las personas jueces que van a ir pasando sala por sala, ¿verdad? Si no se habilita el Zoom, ¿verdad? Porque eso lo tengo que pedir permiso a la universidad, entonces de hoy en 15, la feria va a ser abierta, como estamos ahorita aquí, van a estar las personas invitadas y cada grupo va a hacer una disertación de 15 minutos de los productos que desea exportar a Costa Rica, siguiendo las instrucciones que ustedes van a ver ahí, los elementos que hay que responder y ahí los jueces van a evaluar cuáles son los productos que son más importantes para el consumo costarricense, por qué son tan importantes y cuál fue el grupo que dio la mejor exposición. ¿Ok? ¿Dudas o consultas de lo que se viene en las próximas 3 semanas? Profe, las presentaciones entonces, como se exponen, digamos, a gente de otros países, habría que pensarlas también en inglés un poco. Todo el mundo va a hablar español, así que por eso no se preocupen. Cuando yo hablo de presentaciones que tienen que preocuparse por hacer interesantes, es, por ejemplo, si tienen 15 minutos, yo haría un video de 2 minutos máximo sobre el país. Expliquen qué es el país. Eso como cuando, por ejemplo, bueno, yo no sé quién aquí ha participado de una feria de promotora de comercio, pero todos los stands siempre tienen un video del país, dando y dando y dando vueltas, circulando. ¿Qué es lo que pasa con eso? Es lo mismo cuando hay un mundial o una cosa así, siempre se presenta la ciudad que recibe el partido o se presenta el país que representa el mundial de fútbol o el mundial de básquet o el mundial de lo que sea. Entonces es lo mismo, yo entraría con un video, ¿verdad? Sobre el país, presentándose al grupo, y luego explicaría los 5 productos clave que ustedes desean posicionar en el mercado costarricense. Explicaría, ahí bien las instrucciones va a venir, qué es lo que tienen que explicar. Partida arancelaria, si tienen, por ejemplo, los que están en Italia, por ejemplo, tienen una ventaja competitiva frente a los que están en Bolivia, porque Bolivia y Costa Rica no tienen tratado de libre comercio, ¿verdad? Pero Italia, a través de la Unión Europea, sí tiene TLC con Costa Rica. Lo mismo sucede con China y con Estados Unidos, ¿verdad? Lo mismo sucede también con México. Entonces, aprovechen esas ventajas. Ahora bien, si bien Bolivia no tiene TLC con Costa Rica, Bolivia puede ser un destino bastante interesante para posicionar nuevos productos del mercado boliviano en Costa Rica. Por ejemplo, las distintas variedades de la mazorca, o sea, del maíz que conocemos, ¿verdad? Que aquí en Costa Rica solo conocemos el maíz dorado, pero por ejemplo, cuando ustedes van a la comunidad andina, está el maíz de 4 colores, el maíz morado, el maíz verde y todas las propiedades que tiene, ¿verdad? También, por ejemplo, las propiedades de la hoja de coca, ¿verdad? Que son curativas, que sirven para hacer té, que sirven para ungüentos y que aquí solo hay un supermercado que las importa. Entonces, bueno, que se puede expandir eso. Piensen en los productos que realmente tendrían cabida en el país y piensen en las notas técnicas que van a tener que respetar también y en las notas de importación. Tienen que hacer un análisis de que, por ejemplo, si los mexicanos quieren traer a Costa Rica nopal, bueno, muy bien, pueden traerlo, pero ¿cuáles notas de importación tienen que respetar y qué criterios técnicos tienen que respetar del Ministerio de Salud, de fitosanitario, etcétera? O sea, tienen que pensar en función de que la gente que va a llegar, ¿verdad? Ya va a conocer los productos, porque ustedes en la clase asincrónica van a decir cuáles son los productos. Entonces, yo la otra semana, cuando ustedes terminen el ejercicio asincrónico, yo voy a decirle a la gente, bueno, vea, México decidió estos 5 productos, Bolivia estos 5, Angola estos 5. Entonces ya las personas también van a ir a hacer su investigación.
Entonces, también para que lo tomen en cuenta, ¿por qué? Porque van a investigar en función de que están en Costa Rica y que quieren este equipo técnico hacer valer los criterios que estamos viendo en el curso. ¿Alguien más? No, es un ejercicio, es la primera vez que se va a hacer en este curso. Usualmente lo que tenemos como caso principal en el curso, hace un cuatrimestre, no, 2 cuatrimestres, fue el Costa Rica Fashion Week, entonces que varias casas de moda tenían que importar la ropa, entonces vimos el régimen que lo estaban haciendo, cómo lo iban a vender, cómo lo iban a posicionar, qué tipo de mercancía, la clasificación de la mercancía, etcétera. El cuatrimestre pasado, ¿qué fue lo que hicimos? Ah, bueno, de la librería Barnes Noble, que quería abrir mercado en Costa Rica. Entonces, la librería lo que quería era ver qué productos para la feria del libro podría traer a Costa Rica y cómo posicionarlos a través de un régimen de auditoría aduanera de facto. Y ahora con ustedes lo que vamos a desarrollar es una feria de promotora de comercio virtual, pero con personas que están inmersas en el mundo del comercio. Entonces, para que disfruten el ejercicio, y siempre la recompensa es eso, el grupo que mejor lo haga y el grupo que mejor defienda sus productos, el grupo que mejor los logre posicionar, que los clasifique bien, que respete todos los criterios técnicos, ese grupo se exime de hacer la auditoría 2, por ende se exime de hacer el examen 2. Así que, bueno, disfruten el ejercicio y es un ejercicio que ustedes construyen con la clase de hoy. Vamos a dar paso a la clase de hoy. La clase de hoy es una clase bastante magistral, es una clase de repasar los elementos que ustedes se van a topar a la hora de hacer esta feria que tienen que desarrollar. Entonces, pues bueno, vamos a irla comentando ahí y vamos a irla posicionando. ¿Qué es lo que vamos a ver hoy? Hoy lo que vamos a ver es el análisis de la Ley General de Aduanas y los alcances que tiene esta ley. Entonces, ¿cuáles son los temas que vamos a visualizar el día de hoy? Los ámbitos de aplicación, los alcances de la ley, los regímenes y los retos. Ya ustedes, ¿verdad? Ya ustedes pasaron lo que es la primer auditoría como tal. En esa primera auditoría, les haya ido bien, les haya ido mal, ya tuvieron que aventurarse a clasificar, tuvieron que aventurarse a investigar para qué sirve el bien, cuáles son los usos comunes que tiene ese bien, cuál es el uso práctico que tiene ese bien, cuál es el uso cultural que tiene ese bien, para qué sirve, ¿verdad? ¿Qué se espera de ese bien, ¿verdad? Por ejemplo, a la persona que le tocó el deshumificador, ¿puede explicarme un poco qué es el deshumificador y explicárselo a la clase? Hola, buenas noches, disculpen. Sí, bueno, el deshumificador es pues un aparato que lo que se encarga es de absorber el calor y el aire, digamos, como de áreas cerradas. Entonces, al menos yo investigué sobre el de las casas, que es uno de los que más se utiliza, pero hay muchos tipos y muchos de esos tipos es que son industriales, entonces se usan para, y en grandes compañías. Yo lo que pienso y lo que más analicé fue que tal vez se usaba como en compañías donde se elabora ropa y hay como mucho vapor y mucho calor, entonces supongo que en esas compañías es muy importante un deshumidificador, puesto que si no, no, y el aire no se movería como debería ser. Muy bien, Juliet. Entonces, hace 15, 22 días, cuando le pregunté a la clase que qué era esto, ahora usted ya puede responder con propiedad qué es, ¿verdad? Juliet. Supongo que es un deshumidificador. Exactamente, ¿verdad? Esta es una de las partes componentes del deshumificador, que entonces lo que hace es convertir el agua, perdón, la humedad que obtiene del ambiente, lo filtra y lo convierte en agua. Ahora es importante también, ¿verdad? Ver, bueno, ahí en el examen lo veremos, pero el deshumidificador tiene distintos componentes. Varios de esos componentes también deben de cumplir regulaciones a lo interno del país.
Entonces, no es como que se me antoje traer cualquier deshumidificador y venderlo. Debe cumplir con las normas NOM, las normas de respeto a los tipos de plástico que pueden estar regidos los componentes, normas también del manejo y uso energético. Entonces, no es como que cualquier persona pueda traer un deshumidificador y decir ya, ¿verdad? No hay que respetar ciertas normas a la hora de importarlo. Y es importante, digamos, en un país como el nuestro, es importantísimo tener deshumidificadores. ¿Por qué? En los ambientes donde conservamos libros, donde tenemos ropa, donde tenemos calzado. ¿Por qué? Porque en un país como el nuestro, que es tan húmedo, el ambiente tiende a deteriorar las cosas de manera anticipada. Entonces, los deshumidificadores también vienen a eliminar algunas bacterias y algunos tipos de ácaros, algunos tipos de insectos que son perjudiciales a la salud humana. Y sin hacerles daños a ellos, o sea, sin necesidad de estarlos matando. Eso es importante también. A la persona que le tocó, vamos a ver, Ivonne, ¿qué te tocó a vos clasificar? El parachoques de automóvil de polipropileno al 100%. Ok, Ivonne, ilústrenos, ¿qué es eso? Ok, su uso común es para mitigar el impacto, ¿verdad?, que puede tener un auto. También se dice que se sirve como decoración. Entonces, lo que hacen, digamos, es que los mecánicos como que lo pintan del mismo color del auto como para que se vea integrado como a la carrocería, creo que se le llama. Ahora, bueno, los modernos utilizan el polipropileno, perdón, porque es un plástico muy resistente, es muy fácil pintarlo y además de que es muy económico. Muy bien, Ivonne. Vea que usted ya está hablando casi que como una mercióloga. Solo que en lugar de utilizar la palabra pintarlo, ¿verdad? Ahí uno podría utilizar términos más de aduanas, como decir si lo están galvanizando, ¿verdad? O si lo están recubriendo de alguna cobertura especial, ¿verdad? O si de alguna goma. Bueno, muy bien, Ivonne. Eso es lo que se pretende con esto cuando ustedes hacen una auditoría. ¿Verdad? Don Jorge Gómez, ¿qué le tocó a usted clasificar? Coméntenos cuál era el uso común de ese bien. Jorge. Ok, Sofía Mora. Sofía, ¿me escuchas? Estaba cortando mucho. Sofía, no te escucho. Voy a pasar a otra persona. Jocelyn Vargas. Sí, buenas noches, ¿me escucha? Buenas noches. Bueno, el mío fue pegamento en barra de la marca Resistol en la presentación de 8 gramos. Y bueno, este es igual un pegamento más que todo de uso escolar y en las oficinas. Y también como un uso que no es tan común es para pegar algunos tipos de telas y en algunos casos para unir maderas y vidrios en algunos casos. Muy bien. Y a grandes rasgos, en término coloquial, ¿qué es eso? En término coloquial, es una goma escolar. Exactamente. ¿Ves? Sí. Entonces, esa es la importancia de entender también cuál es la panorámica real y la fotografía real de lo que se tiene. En esta línea, tranquila, Sofía, no hay ningún problema. Cuando tenga mejor internet, se vuelve a conectar. Igual recuerden que la clase está quedando grabada, entonces la pueden repasar luego en el canal de YouTube. Melanie Zumbado, ¿qué te tocó a vos y cuál es el uso comercial de lo que te tocó? Hola, profe, buenas noches. ¿Sí me escuchas? Totalmente bien. Perfecto. El mío era se llama un estudio álbum de vinil de 15 discos, digámoslo así, de larga duración de Rihanna. Entonces venía como un box. En ese box venían 8
fundas, por decirlo así, como decir los acetatos, y dentro de cada funda venían 2, solo en uno venía 1, entonces eran 8 y uno que venía solito. Y además traía como extra un libro con fotografías, también incluía algunas letras de Rihanna, casi como de toda su carrera. Entonces esto fue un éxito para los amantes de Rihanna, ¿verdad? Que sacara una colección en discos de vinilo, mayor conocidos como acetatos. Y muy bien, y entonces ahí, ¿en dónde lo clasificó? Porque vea que usted me está diciendo que viene en un libro fotográfico, que también vienen fundas, y que vienen, pues, ¿cuál es el carácter esencial de ese paquete que se conoce como? Es un box, pero sin embargo no es un kit, ¿verdad? Porque no va uno con el otro, sino son un adicional, pero el carácter esencial de este producto son los discos de acetato para tocadiscos. ¿Y por qué? ¿Por qué? Cuénteme, Melanie, ¿por qué son los discos de acetato? Porque es lo que produce, ¿verdad? La cantante, lo que está vendiendo. El libro viene como un complemento en la caja, como colección. Muy bien. Eso es, Melanie. Usted me acaba, y si lo tiene así en el examen, pues va por muy buen camino, ¿verdad? Habría que ver la carga tributaria, pero en función de la explicación que usted acaba de tener, es lo que yo espero que hagan en este tipo de ejercicios. ¿Verdad? Vea que en este caso usted podía tener una trampa, pero en efecto el carácter esencial de lo que es este componente sistémico de bienes son los discos de acetato, los discos de vinilo. El libro es un complemento, pero igual sin el libro seguimos manteniendo el contenido de los 15 discos de vinilo categorizados de toda la carrera musical de un artista. Y uno podrá decir, qué payasada esto, pero vieras que a un pedimentador se le complica mucho a veces entender, por ejemplo, cómo clasificar. ¿Por qué? Porque los libros pagan menos impuestos que los discos de acetato. Entonces imagínense que categoricemos esto como un libro, obviamente en función y en detrimento también de la administración tributaria. Ven ahí lo importante. Rebeca Cornejo, cuénteme, ¿qué le tocó a usted y cuáles son los usos que le dan a ese bien? Buenas noches, profe. Bueno, a mí me correspondió el almidón pregelatinizado de Starch 1500. Otro también que tenía sus trampas. Bueno, según lo que yo investigué, es un excipiente, es decir, una sustancia que se mezcla con medicamentos para darle consistencia, sabor, forma y otras cualidades para facilitar el uso o consumo. Es un farmacéutico, es fabricado únicamente para la industria farmacéutica, ¿verdad? Bueno, pasa por un proceso químico para llegar a lo que se conoce como el Starch 1500. Ajá. ¿Ese proceso químico cómo se llama? No recuerdo en este momento. Ese aspecto es súper importante porque para tener la condensación a 1500 tiene que llevar por un proceso químico de mixturaje. ¿Para qué? Para tener el elemento necesario de que esa cantidad no vaya a sobrepasar ni a estar por debajo de los 1500. Eso es importantísimo, ¿por qué? Porque en la industria farmacéutica, recordemos que se trabajan con cantidades tremendamente exactas. Una cantidad que esté por encima o por debajo de lo que se ha establecido en la fórmula recetaria puede generar grandes problemas a la humanidad como tal. Imaginemos, por ejemplo, ahorita que nos inyecten 5 dosis de la vacuna de Pfizer, cuando son solo 2. Eso puede generar un efecto contravencional total que puede producir hasta la muerte. Entonces también recuerden, muy importante, cuando estén también detallando los usos, tienen que manejar con precisión la terminología que se precisa, valga la redundancia, para construir finalmente el bien que ustedes están trabajando. Pero muy bien, Rebeca, en esa misma línea también el producto suyo podría utilizarse para la industria tanto farmacéutica como alimentaria. Lo que viene a hacer este almidón es simplemente a darle un carácter de sabor, si se quiere decir, y composición a distintos fármacos.
¿verdad? Fármacos que principalmente vienen a ser utilizados de uso oral. ¿Qué quiere decir esto? Que es cuando uno ingiere una pastilla, toma un jarabe o toma también una vacuna líquida para prevenir alguna enfermedad o virus. Usualmente, este de 1500 es cuando las cosas saben un poquito dulces, como el Pepto-Bismol, por ejemplo, ¿verdad? Que usted toma Pepto-Bismol y le sabe como dulce a vainilla helado. Usualmente cuando está a 1300 nos sabe muy amargo, como algunos jarabes para la tos, algunos componentes para tratamiento de enfermedades del estómago, ¿verdad? Y cuando está por encima de los 1500 a 2000, ya es lo que se conoce como sin propiedades gustativas. ¿Por qué? Porque las condiciones literalmente saben como un tema de suero, un poco más salado, pero no tanto. Como por ejemplo la enterogermina, cuando ustedes tienen problemas diarreicos, estomacales, que toman enterogermina, entonces eso no tiene un sabor como un poquito de agua con sal, algún tipo de suero. Entonces, por eso es el tema de la composición. Imagínense lo horrible que sería tomarse un Pepto-Bismol amargo o tomarse un Pepto-Bismol con sabor a un poco de sal, ¿verdad? Es eso. Por eso es que las composiciones y los números son tremendamente importantes. Vamos a ver, ¿quién más para cerrar esta parte? Mariana, cuéntenos, ¿qué producto le tocó clasificar y cuáles son los usos que tiene ese producto? Hola, profe. Buenas noches. ¿Sí me escuchan bien? Excelente. Bueno, a mí me correspondió el dispositivo Apple TV. Bueno, más que todo, esto es un aparato, ¿verdad? Que es utilizado para conectar al televisor. Esto es como un convertidor, bueno, yo lo llamaría como un convertidor de señales digital para el tele. No es necesario, bueno, algunos de los usos Va y lo bien, que ahí investigué, ajá. va bastante bien. O sea, es un convertidor de señales digitales para el televisor. ¿Y qué más? ¿Qué no lo convierte en otra categoría, Melanie? Mariana, perdón. Que bueno, más a lo que a lo que yo me guié o lo clasifiqué como por ese lado, es el hecho de que él con las señales, es que no me acuerdo si eran analógicas o digitales, por ahí, que también me tocó investigar un poco de eso. eh, el dispositivo no, por ejemplo, no es que con el dispositivo vamos a obtener canales digitales, sino más bien van a ser señales análogas. Entonces, con este dispositivo, por ejemplo, usted va a tener una cuenta, ya sea un ID Apple, y usted va a poder proyectar lo que tiene el celular, bueno, lo que sea de la cuenta, por ejemplo, ya sea celular, ¿cómo es que se dice? iPad o iWatch. Usted va a poder proyectar eso en el televisor y usted va a poder ver la señal ahí. ¿No? Esto lo que hace referencia es como más que todo con lo que ahora está de moda, los Smart TV. Se podría como hacer una comparación con eso, ¿verdad? Que ahora que usted puede, no sé, tener Netflix de ahí, Prime Video, cosas así. Exacto. Con este dispositivo usted puede hacer exactamente lo mismo. Ahí usted tiene ventajas, ya eso es como más a fondo, ¿verdad? Más como de los usos. Si usted tiene un dispositivo directamente Apple, porque bueno, ahí usted ya podría hacer como toda la conexión y literal podría conectar su reloj, etcétera. Pero sí, más que todo, el uso principal comercial es ese que proyecta ya sea cualquier plataforma de películas, videojuegos, fotos al televisor. Muy bien. Y ahora le voy a hacer una pregunta, Mariana, que es una pregunta más de su comprensión. Si hace 30 años llegaban con este dispositivo al arancel, ¿era posible clasificarlo? Hace 30 años, vamos a ver, estoy analizando. Eh, Así tal cual está el Apple TV, ¿era posible clasificarlo? Creería que no. Ajá, ¿por qué?
Es que no estoy muy segura si los televisores de antes, bueno, otra cosa que no mencioné es que el aparato tiene que ser utilizado con internet, conexión inalámbrica o también puede ser utilizado con este cable siempre se me Eh, enreda, HDMI. ahí tiene su respuesta, Mariana. O Y no sea, creo que antes mm, existiera eso, entonces por ahí claro. creería que no. Ahí es donde recuerden la charla de don Rodolfo, el webinario de don Rodolfo, y qué es que algo sea objeto del arancel, que por año esté vendiendo cerca de 10 millones de unidades. Por eso es que vamos viendo cómo algunas cosas salen del arancel, ¿verdad? Para no volver, y hay otras que vuelven a entrar al arancel. Por ejemplo, la compañera que clasificó el box set de Rihanna. Uno pensaría que los discos de acetato son para grupos que estaban en los 50, 60. Es más, en ese momento ni los acetatos todavía estaban, ¿verdad? Uno pensaría que son para grupos de los 70s y 80s, pero no. ¿Por qué? Porque también las modas vuelven y por ende, como las modas vuelven, el consumismo también y otra vez vuelve a insertarse al arancel. Eso es también lo importante en esto. También cómo se configuran las experiencias de los gadgets en términos digitales y virtuales o las experiencias de los usuarios en términos de consumo, ¿verdad? Por ejemplo, los dispositivos móviles celulares hace 40 años ni siquiera se pensaban que iban a estar en el arancel. Hoy es impensable sacarlos del arancel, pero un teléfono de rueda, ya eso casi que va saliendo del arancel, solo para las partes de colección, que eso también es otra cosa importante, la movilidad que hay dentro del arancel por parte de los bienes. Una partida puede moverse dentro del arancel. Un bien puede moverse dentro del arancel. Estos teléfonos de rueda y disco ya pueden ser considerados como artefactos de colección que también se transan. ¿Y cuándo deja de ser un artefacto de colección? ¿Y cuándo deja de ser una mercancía objeto del comercio? Cuando no logra vender 10 millones de unidades al año. Entonces se saca de ese arancel. En 1981, Japón, Panasonic, específicamente, diseñó el primer televisor LED de alta definición. ¿Qué fue lo que pasó? Fue un fracaso porque la población y la gente y el comercio no estaba dispuesta a pagar casi que $1 millón por un televisor de 32 pulgadas LED. Hoy día vemos televisores de 32 pulgadas que valen 100,000 colones, menos de $200, ¿verdad? Entonces, también va a ir en tendencia y en consonancia a lo que se está haciendo. Hoy sería impensable comprar un carro a vapor, ¿verdad? Como en 1910, 1915. Como lo era impensable en 1910, 1915 comprar un vehículo eléctrico. ¿Por qué? Porque las tendencias van cambiando y como cambian las tendencias y evoluciona la tecnología, también hay una adaptación del arancel. Entonces, por eso es que vean que cada uno de los productos que les tocó a ustedes tienen un uso que, por más simple que uno diga, es lo más simplón del mundo, bueno, ese producto que ustedes están clasificando mínimo al año vende más de 10 millones de unidades. Entonces, para que vean cómo está ahí. Es el club de los 10M. Nada que esté en ese arancel no puede estar por debajo de ventas de 10 millones, porque si no te lo van a sacar. Entonces, en esa línea, continuando con la clase, ¿verdad? Vamos a ver luego los retos y los regímenes de importación que aplican directamente a lo que es este análisis a la Ley General de Aduanas. Entonces, ¿qué es la ley? Perdón. La ley lo que viene a hacer es regular totalmente las entradas y las salidas del territorio nacional de mercancías, vehículos y unidades de transporte, así como el despacho aduanero, a los hechos y actos que deriven de él o de las entradas y salidas de conformidad con las normas comunitarias e internacionales. La ley viene a decir, aquí estoy yo, así se hacen las cosas y como se hacen las cosas es realmente como debe aplicarse la norma y la legislación en Costa Rica. Es importante que la próxima semana, cuando ustedes vayan a seleccionar los artículos que van a traer,
recuerden lo siguiente. La ley tiene 4 elementos que son aplicables en el contexto legal costarricense. El primero es la territorialidad. El territorio aduanero es el ámbito terrestre, acuático y aéreo en los cuales el Estado de Costa Rica ejerce la soberanía completa y exclusiva. Luego la división. El territorio aduanero se divide en zona primaria o de operación aduanera y zona libre o secundaria de libre circulación. Eso es importante, el tema de la división. ¿Por qué? Porque la división lo que va a venir es a generar la estratificación del alcance mismo de las mercancías cuando se importan. Luego el régimen jurídico es la interpretación en forma y tiempo que permita al Estado costarricense poder generar armonía socioeconómica a la hora de vincular líneas de negocio con líneas de importación y exportación. Y el Sistema Aduanero Nacional, el SAN, está constituido por el Servicio Nacional de Aduanas, las entidades públicas y privadas que ejercen gestión aduanera y se relacionan dentro del ámbito previsto por el régimen jurídico aduanero, y los 25 puntos que vimos en las temáticas asociadas a fiscalización y auditoría aduanera. Entonces, eso se conoce como simbiosis aduanera. ¿Qué es una simbiosis aduanera? Es una relación amor-odio, porque el SAM va a ser el órgano de control del comercio exterior y de la administración tributaria, en donde va a existir obligaciones perennes que son meramente estructurales del Ministerio de Hacienda, y que va a haber un ente fiscalizador que ha de fungir como recaudador y paso a personas. ¿Alguien aquí alguna vez ha sido detenido en otro país, en el aeropuerto, ante alguna sospecha? Y cuando hablo de ser detenido, quiero decir que le detengan la libre movilidad, porque van a revisarle la maleta o van a hacerle una inspección corporal. A mí una vez. A mí también. Que vayan alzando la mano para ir compartiendo ahí un poco las experiencias para explicar lo que viene. Jorge. Bueno, lo que me pasó a mí fue que en un aeropuerto estaba en la sala de espera, estaba con toda la gente ya de la puerta del gate, y llegó la policía de España y nos agarró como a 8, así de la fila, pum, 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 y nos trajo con nuestras maletas de mano a un cuarto. Nos leyeron toda la información, la apuntaron, bla, 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 y después nos pasaron uno por uno a abrir nuestra maleta y a pasarnos como por la ropa y la maleta como unas cintas que eran como para detectar, creo que explosivos o drogas o algo, y así con todos, y no sé si fue algo aleatorio o fue algo predeterminado, pero sí. Muy bien, ahorita vamos a ver eso porque esa pregunta es interesante. Melanie. A mí fue en México, llegando a México, me abrieron y sacaron absolutamente toda la maleta, desdoblaron mi ropa y todo, como, y hasta en los bolsillos, pero de ahí fue un poco incómodo, pero tranquilo, ¿verdad? Ellos mientras tanto me van haciendo como preguntas ahí, uno dice al azar, pero esas no tienen nada de al azar, ¿verdad? De ahí eso fue solo a mí, mientras el montón de personas pasaban detrás mío y toda mi ropa afuera. Y todo el mundo viendo. Todo el mundo viendo. ¿Y Mariana? Profe, vieras que mi caso fue muy vacilón porque exactamente no fue a mí, pero en ese viaje yo iba con mis 2 abuelos, que son adultos mayores ambos, y estábamos ingresando, bueno, creo que íbamos de salida del aeropuerto de Estados Unidos, ¿verdad? Ahí en New Jersey, y pasamos por esta máquina como que lo revisan a uno, ¿verdad? Así como personal, le hacen ahí como un escáner. Y paso yo, pasa mi abuelo y a la hora de que pasa mi abuela, como que le sonaba algo y le sonaba algo. Y como que, bueno, los gringos o los oficiales estaban ahí como todos enojados, decían, pero ¿qué suena? Y la revisaban y de todo. Y al final es que mi abuela, ella siempre se pone gasillas dentro de la ropa de ella,
se los prensa ahí y eso era como lo que estaba sonando. Y como ella lo tenía ahí prensa, no se lograba ver a simple vista, eso era lo que sonaba, pero sí, estuvimos ahí un buen rato. Muy bien. En los tres casos no hay un principio de aleatoriedad, no lo hay. La mayoría de aeropuertos del planeta poseen sensores y cámaras térmicas que van analizando en un cuarto de cámaras en tiempo real la variación corporal de la temperatura de una persona. Entonces, ante cambios abruptos, puede interpretarse como que la persona está sufriendo un ataque de nervios porque algo indebido está haciendo. Eso es lo primero. Lo segundo es, de estos tres casos que me están explicando, y nada más levanten la mano para que no quede en la grabación si fuera el caso, ¿alguno ha tenido un problema legal o un problema con la policía o algún problema que involucre legalidad y cuestionamientos? Bueno, Mariana tiene la mano levantada, pero no sé si es que la estás levantando o... Ah, no, profe, creo que se quedó levantada. ¿Alguien ha tenido un accidente de tránsito en el país? ¿Alguien ha tenido, ok, bueno, ahí está, ¿verdad? Ese es el segundo principio que se rige. Cuando han tenido algún elemento de algún accidente de tránsito, hayan tenido o no hayan tenido la culpa, ya esto también ingresa en un sistema y ese sistema se comparte con la Interpol. Entonces ya puede generarse alguna alerta. El tercer elemento es que sí, en efecto, también a veces hay aleatoriedad. Esto se los digo porque he dirigido tesis en la carrera de Ciencias Policiales en la UNED y había dirigido un estudio sobre los elementos aleatorios que hacen que una persona sea sospechosa a la hora de detenerle, porque también recordemos algo. El convenio de Varsovia lo que establece es que tiene que haber libre tránsito en las personas que tienen un pasaporte y hay acuerdos internacionales que respaldan esa movilidad de tránsito. A nadie se le puede negar el libre tránsito. Entonces, cuando ustedes lo detienen, el país que lo está deteniendo puede ingresar en un conflicto muy amplio. ¿Por qué? Porque está sospechando que usted está cometiendo un posible delito, si no, ¿para qué lo van a detener? ¿Verdad? Entonces, hay una muestra que se permite de aleatoriedad, que es que cada 18 personas, ¿verdad? Vamos contando, entonces cada 18 personas aleatoriamente se selecciona una, ¿verdad? Y esto me lo comentó un policía que trabaja en policía aeroportuaria. En Estados Unidos el principio es cada 11 y cada país tiene un principio de aleatoriedad diferente. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Yo tengo un familiar también que siempre que viajamos, pero es una cuestión que siempre que viajamos, entra en un principio de aleatoriedad o entra en un principio de precaución, de alerta. ¿Por qué? Porque también de la zona que viene, que es por ejemplo Pérez Celedón, también demográficamente implica que en este país el lugar Pérez Celedón implica una altísima volatilidad de que la persona migre o se convierta en un migrante ilegal. Entonces, bueno, siempre, casi siempre nos detienen cuando uno va viajando así. A mí me ha pasado también en Estados Unidos, una vez que venía de Corea del Sur, estuve en la zona desmilitarizada, ahí en la zona desmilitarizada el pasaporte lo toma la ONU, ponía un sello, eso fue en 2010, y cuando regresé a través de Los Ángeles lo detienen a uno y la gente empieza a preguntar, ¿por qué venía de Corea del Norte? ¿Por qué va a México? Porque también la ignorancia a veces refleja de que ellos no entienden que Costa Rica no es México o que Costa Rica no forma parte de México, pese a que en México hay un lugar que se llama Costa Rica, entonces que el pasaporte es de Costa Rica, la República. Entonces, ese tipo de situaciones. ¿Qué es lo que sucede con las mercancías? ¿Y hacia dónde voy con este ejemplo? Con las mercancías pasa exactamente lo mismo. Para la administración aduanera es tremendamente imposible estar controlando todo lo que ingresa a un país o todo lo que sale a un país. Ese mito de que dicen, ay, hoy agarraron droga porque alguien lo cantó, eso es un mito como tal. ¿Por qué? Porque realmente hay procesos aleatorios de selección de muestras que van a generar
si realmente existe o no existe una volatilidad de delito. ¿Cómo le pasó a Melanie? A Melanie la detuvieron en México, le abrieron todas las maletas y empezaron a revisar uno por uno los elementos que llevaba en ese equipaje. Lo mismo sucede a veces aquí en el país y le ha pasado a gente que se está aventurando por primera vez a enviar una mercancía fuera, un contenedor de mercancía, y lo detienen y revisan uno por uno y a veces se atrasa el proceso de embarque y toda la situación. Entonces ahí es donde se conoce como esa simbiosis aduanera. La aduana en el país realmente se tiene que preocupar por tres cosas. La primera de ellas es porque los productos que están entrando y saliendo sean realmente consonantes con la norma internacional y abracen una legislación dada. La segunda es que haya pagado la carga tributaria. Y la tercera y más importante, yo amo tanto a mis ciudadanos dentro de este país que no voy a permitir que ingrese o salga algo que ponga en riesgo la veracidad de mis ciudadanos en función de la credibilidad de un país determinado. ¿Por qué creen que las aduanas estadounidenses son tan rígidas? ¿Por qué creen que las aduanas canadienses son tan rígidas? ¿Verdad? Y ni qué decir de las españolas, porque trabajan en función de la credibilidad sancionatoria que tienen como país, ¿verdad? Entonces, siempre están por encima verificando que las personas no hagan tráfico de drogas, de especies, etcétera. ¿Por qué? Porque tienen mecanismos de legislación muy fuertes y muy sólidos que castigan realmente este tipo de prácticas. Entonces, por eso es importante entender ese ejercicio. Cuando ustedes con sus países vayan a venir a esta feria, tienen que pensar en esa simbiosis también, ¿verdad? Tienen que pensar, por ejemplo, los mexicanos que ahorita tenemos una disputa legal por el aguacate Hass. Entonces no van a venir a traerme aguacate al país. Tampoco ningún producto que pueda traer la mancha del sol. ¿Por qué? Porque si el país, si Costa Rica como tal, está poniendo una restricción a la importación de aguacate tipo Hass por temas vinculados a mancha del sol, entonces, ¿qué pasa si me traen naranjas de Baja California con posibilidad de tener mancha del sol? Tienen que analizar muy bien cada uno de los elementos que van a traer. ¿Por qué? Porque esa simbiosis es lo que va a restringir realmente la existencia o no de una posibilidad de negocio. Y esto es tan absurdo, pero tan complejo como cada vez que estamos estresados y nos tragamos el chicle. Tragarse el chicle desencadena múltiples problemas a futuro en nuestro sistema digestivo, pero lo hacemos de forma tal que ni pensamos en ello. Lo mismo sucede con este tema de aduanas. Otra pregunta, y esto es algo súper curioso siempre. Cuando ustedes viajan y salen del país, ¿quiénes traen café? ¿Quiénes traen mate? ¿Quiénes traen tés? ¿Quiénes traen semillas? Levanten la mano. Piensen en el último viaje que hicieron. Chocolate en polvo. Muy bien. Jocelyn, ¿qué fue lo que usted trajo la última vez que viajó? Bueno, sí, se trajeron algunos dulces de café con chocolate y otros tipos de dulces como gomitas, cajetas de coco y cosas así. ¿Y a dónde? ¿Puedo saber cuál país era? Sí, Colombia. Muy bien. Sofía, cuénteme, ¿qué fue lo último que usted trajo cuando visitó otro país? Sí se me escucha, profe. Ahí la escucho perfecto. Aquí, café fue. ¿Café en cuál? Sí, de El Salvador. Muy bien. Bueno, y traemos esto, y aunque las limitaciones y restricciones nos permiten traer 2 paquetes, 100 gramos más o menos, siempre estamos trayendo este tipo de productos sin pensar realmente que el día de mañana, si nos enfermamos por la ingesta de este producto, no tenemos a quién irle a reclamar, ¿verdad? No tenemos a quién ir a hacer el reclamo, no tenemos a quién demandar, no tenemos que hacer, ¿verdad? Nada. Es lo mismo que cuando se compran artesanías. Ahora México tiene un sello que abajo dice hecho en México. ¿Por qué? Porque primero los chinos están haciendo artesanías de todo en el planeta y lo están vendiendo carísimo en los aeropuertos. Y los mismos artesanos le compran a los chinos para vender en los puestos que tienen en los países.
pero aún más importante, por un tema de tráfico de piezas, ¿verdad? Es interesante, y esto lo dejaremos en algún momento para otro curso, pero es interesante ver lo que las aduanas mexicanas están haciendo junto al gobierno federal de México por traer todas las mercancías que se encuentran en museos europeos que fueron sustraídos en guerras, que fueron sustraídos en el proceso de la colonización, que fueron sustraídos por coleccionistas privados. Incluso México y Francia, perdón, México y la Distrito Federal de México y Londres tenían una enorme disputa por el penacho de Montezuma, ¿verdad? El penacho de Montezuma, que está en el Museo de Antropología y Ciencia de la Ciudad de México, es una réplica. No es el original. ¿Por qué? Porque el original se encuentra en Londres y traerlo a México, sacarlo de donde se encuentra por el tema de la humedad, podría hacer que se desintegren partes del mismo. Entonces vean lo complicado. Lo mismo sucede en Costa Rica. Hay esferas de diquis en museos en Nueva York. ¿Cómo llegaron ahí? A través de coleccionistas privados o cuando estuvo la United Fruit Company explotando toda Finca 6 y sacando todo eso. Fernando. Sí, profe, que de hecho yo había hecho un trabajo en la UCR de eso, de que Costa Rica habían en museos de Suecia como algunas piezas precolombinas, y había una muy importante que era como uno de los pocos moldes para hacer artesanía de jade, y lo habían encontrado aquí y se lo llevaron allá. Exacto, y allá sigue. ¿Y qué es lo que se ha intentado hacer? Traerlos, pero ¿qué es lo que pasa? Que eso también genera un problema y un conflicto aduanero internacional, ¿verdad? Porque ahí es donde se involucran las aduanas. ¿Por qué? Porque esos elementos que son identitarios de una nación, pueden también generar conflictos y todavía siguen rezagos del tema de la conquista, pese a que ya pasaron 500 años de eso, casi que 500, 600 años de esa situación. Entonces, ¿verdad? Ahorita, en todas estas temáticas vinculadas, pasan elementos que es lo mismo como cuando nosotros fuéramos de viaje. Se involucran personas que están dentro del mundo aduanero, se involucran sujetos normales que no tienen ni fu ni fa. Vean este ejemplo de alerta aeropuerto. Aunque son casos reconstruidos, solo el de Perú y el de Colombia no son casos reconstruidos, los demás sí. En tiempo y forma, ¿por qué creen ustedes que las aduanas tienen una enorme lucha contra el narcotráfico? Partamos del principio de que todas las personas pueden hacer con su cuerpo lo que les venga en gana. Partamos del principio de que todas las personas pueden movilizarse bajo la libertad de tránsito, perdón. Pero ¿cuál es el problema? Que el tráfico de drogas es un delito que genera estructuras multimillonarias del crimen organizado y el terrorismo, ¿verdad? Entonces, ¿cuál es la situación real? Los pasantes, las mulas, son las personas que están por debajo de la organización, pero son las personas que mueven los distractores. ¿Para qué? Para que si hoy agarramos un pasante en un aeropuerto, sepan que a través de puertos estamos pasando una tonelada. Entonces, esos distractores lo único que hacen es generar mecanismos de elusión de la norma. Lo mismo sucede no con esto, sino con otros bienes. Había un caso muy interesante que estaba pasando en Costa Rica, que era sobre el comercio de palma tica en nuestro país, y se enviaban incluso la palma desde el cogollo con tierra y todo para exportarlo a otros países. Esto es muy utilizado para ferias, entonces en las ferias siempre se ponen palmas porque son muy bonitas, muy exóticas, etcétera. Bueno, ¿qué se estaba haciendo? Dentro de esas palmas se estaba también enviando una pulpa, ¿verdad? Una pulpa de mariposas
¿verdad? Mariposa morfo, entonces, ¿qué pasaba? Iban ocultas en las hojas y nadie se daba cuenta, ¿verdad? Entonces, también podemos utilizar mecanismos de importación y exportación legales para hacer la ilegalidad fructuosa. Lo mismo sucede cuando vemos que tienen cargamentos de piña y banano llenos de droga, ¿verdad? Entonces, ese tipo de movilidad y esa simbiosis de amor-odio es lo que se da. ¿Por qué se habla de amor-odio? Porque amor en el sentido de que si lo pasaste, el que lo hizo va a concretar un mega negocio, ¿verdad? Un negocio turbio, pero al fin y al cabo lo va a concretar. Y si la aduana lo detecta, amor con el sistema aduanero. El sistema aduanero se vuelve eficiente, se vuelve eficaz, se vuelve transparente, deja de lado lo turbio, etc. Relación odio. Si el pasante lo pierde, se va para la cárcel, su familia se entera de la situación, probablemente esté en riesgo también. Si detienen un cargamento de 1 tonelada de droga, se detiene una estructura o se paraliza una estructura organizada, etcétera. Si lo logran pasar, la aduana se convierte en un agente corrupto, se convierte en un agente que se está prestando para el circo, se convierte en un agente turbio. Entonces ven por qué es esa relación amor-odio, porque dependiendo de lo que vaya a suceder al final, así realmente va a ser la consecuencia vinculante. Y esta relación odio quita directores generales de aduanas, quita ministros de Hacienda, quita ministros de seguridad, quita ministros de salud y cuestiona presidentes. Entonces, vean que también por ahí el juego es sumamente peligroso. En esa misma relación, ¿verdad? Tenemos que va a existir siempre una constitución per se del servicio. Y ese servicio va a estar dado por 4 elementos. Es la Dirección General de Aduanas, el Servicio Fitosanitario, el Ministerio de Hacienda y el Ministerio de Comercio Exterior. Y chicos y chicas, es importantísimo que ustedes aquí presten suma atención la próxima semana cuando hagan el ejercicio porque van a tener que tomar estos 4 elementos en función de lo que deben respetar a la hora de interpretar el análisis de los productos que van a proponer en la feria. Entonces, ¿cómo resuelven eso? Preguntándose, ¿qué dice el servicio fitosanitario del producto X? ¿Qué dice el Ministerio de Comercio Exterior del producto X? ¿Qué dice el Ministerio de Hacienda del producto X? Lo del Ministerio de Hacienda lo responden con el arancel. ¿Qué dice la DGA sobre el producto X? Entonces, la DGA lo responden con oficios que tienen sobre el producto. El servicio fitosanitario con notas de importación. Comercio con notas técnicas. Ministerio de Hacienda con arancel. ¿Cuál es el espectro legal de legitimidad? Primero vamos a tener la acción, la ejecución y el uso. Pero eso lo vamos a ver después del receso que vamos a tener de 10 minutos. Entonces, a partir de este momento tenemos un receso de 10 minutos y volvemos a las 7:40. Entonces, nos vemos en 10 minutos, chicos y chicas.
Ok, muy bien. Entonces, continuando con la lección, dentro del espectro legal de legitimidad, tenemos que hay tres niveles: la acción, la ejecución y el uso. Dentro de la acción, la DGA es el órgano superior jerárquico nacional en materia aduanera. O sea, no se puede meter nadie. Cuando el Ministerio de Hacienda intenta meterse, se le recuerda el campo de acción, y que es la DGA la que tiene el control real sobre los procesos aduaneros y aduanales que intervienen en un sistema como el nuestro. La ejecución hace referencia a que la aduana es la que fiscalizará la actividad de las aduanas dependientes para asegurar la aplicación correcta y uniforme del régimen jurídico aduanero. Y el uso, en el uso está la competencia, y a esta competencia le corresponde la dirección técnica y administrativa de todas las funciones aduaneras que la Ley General de Aduanas y las disposiciones reglamentarias le conceden al SAM, ¿verdad? Y al SNA. Entonces, en esta función se identifican tres funciones y tres retos. La primera de las funciones es la función hacendaria, la función de fiscalización y la función de protección a la salud humana, como les decía al inicio. Entonces, ustedes cuando vayan a generar la serie de productos que tienen que importar, deben recordar estas tres funciones, ¿verdad? Por eso los van a clasificar y les van a dar un valor aduanero. Por eso van a estudiar que realmente el producto no ponga en detrimento ni la salud humana y tampoco ponga en detrimento, ¿verdad?, ninguna nota técnica y ninguna nota de importación. ¿Por qué? Porque lo que se quiere evitar dentro de los retos que tiene el SAM es que exista patrocinio al tráfico de bienes, especies, personas y dinero, ¿verdad? Tiene que convertirse en una voz pasiva y activa, en donde está diciendo constantemente lo que está bien y lo que está mal en esa relación simbiótica de amor-odio, y tiene que convertirse en la aduana del futuro. Indiscutiblemente nuestro sistema aduanero está muy rezagado, todavía no se utiliza el marchamo ecológico, todavía no se utiliza el marchamo electrónico, los escáneres en puertos con costo y se utilizan, ¿verdad? Tampoco se utiliza ¿cómo se llama? Los escáneres en puestos fronterizos. Sigue siendo muy remoto, por ejemplo, el sistema de desinfección de mercancías y de contenedores en puestos fronterizos. Entonces la aduana, o sea, en efecto, tiene que evolucionar. Tampoco se está cumpliendo Basilea a profundidad, tampoco se está respetando los convenios de Rotterdam, el acuerdo de Rotterdam para el tráfico para el tránsito de mercancías. Entonces es una realidad que nuestra aduana sigue estando muy obsoleta. Y bueno, ¿cuáles son los tipos de control que sus productos se van a enfrentar? Control inmediato, posterior y permanente. El inmediato es que les detengan en aduanas lo que quieran importar. A posteriori es que en un proceso de 4 años puedan revisar qué es lo que usted está importando y si pagó la carga tributaria. Y permanente es que constantemente la aduana está actualizándose en búsqueda de procesos que puedan estar poniendo en detrimento la función aduanera como tal. Esos son los enfoques de la ley. Un enfoque de mejor servicio permanente hacia los usuarios y con características profesionales a los servicios brindados. Esto no es mayor importancia nada más que entender que la ley funciona en tres aristas: para mejorar un servicio que nos compete a todos los usuarios, porque al fin y al cabo todos somos usuarios de la aduana, para una mejor garantía y persecución de servicios aduaneros. Finalmente, hay que entender que la Ley General de Aduanas es un reto, un castigo y una oportunidad, y que ese reto es para mejorar, un castigo en aquellos que están incumpliendo la norma y una oportunidad para entender que las aduanas nacionales son estructuras macro que posibilitan el excelentísimo servicio que un país debe brindar. Hay gente que ir a alcanzar eso es imposible,
Bueno, sí puede ser imposible, porque ni el propio Estados Unidos, con los sistemas aduaneros que tiene tan desarrollados, se le viven filtrando cosas. Pero es una oportunidad para entender que posicionalmente tenemos una estrategia, un sitio muy estratégico en el mapa. Estamos con un canal, tenemos el canal de Panamá atrás, ¿verdad? Que cada día crece más en términos de volumen de comercio. Tenemos un megapuerto al margen derecho de nuestro país y tenemos la posibilidad de la construcción y remozamiento de la carretera interamericana con conectividad a México y Estados Unidos. Tenemos también la posibilidad de generar el canal seco y tenemos la posibilidad de generar el tren interpuerto que ya salió a concesión. Bueno, todavía no está en concesión, pero que está en estudios a través de una empresa coreana que está muy interesada en hacerlo, el tren de carga. Entonces, es una oportunidad con el devenir de las tecnologías de la información y los avances de nuestro siglo de poder realmente tener aduanas de primer nivel si realmente existe un compromiso, pero este compromiso tiene que ser tangible. Por ejemplo, en este año que literalmente han estado cerradas las aduanas fronterizas, no se ha visto ninguna modernización. Mientras Panamá construye un nuevo edificio en Paso Canoas, súper moderno, con zonas de desinfección, con zonas de tránsito guiado, etcétera, nuestra aduana sigue pareciendo el mercado central. Y ni quiere decir de Peñas Blancas. Entonces, para ser un país que está inmerso en la OCDE, somos el país más retraído en términos de administración aduanera e infraestructura aduanera. Entonces eso hay que cambiarlo. El reto es cómo. Y para eso ese reto les va a tocar a la mayoría de ustedes descifrarlo en investigaciones que vayan a hacer en las famosas tesis. Es un tema muy interesante. El tema de la modernización aduanera en función del ingreso a la OCDE. Un tema que se está cayendo. ¿Dudas o consultas sobre los elementos que hemos visto hoy? Entonces, muy bien. La próxima semana, el viernes, a las 6:30 se va a habilitar la clase asincrónica. A las 9:30 de la noche deben de tener listo ya los bienes que van a importar, porque a las 9:30 yo me voy a conectar para verificar cuáles son esos bienes, porque tengo que investigar el fin de semana qué es lo que van a importar y qué es lo que van a hacer, para pasárselo a los jurados que van a estar de invitados en esa feria virtual. Dígame, José. Profe, esos bienes que vamos a importar, ¿son 5 por grupo o 5 por cada persona del grupo? No, 5 por grupo. Es hacer un stand de 5 productos que ustedes quieren de los países que representan importar a Costa Rica. Ok. Profe, otra cosa, ese acuerdo de Rotterdam que usted dijo, bueno, es que me entró curiosidad, entonces, ¿se busca en internet normal o usted tiene un archivo que me pueda enviar? No, totalmente, vean, vamos a ver por aquí, hay un documento súper interesante sobre el análisis que se hace del acuerdo de Rotterdam. El acuerdo de Rotterdam, vamos a ver, ¿qué se me hizo? Es para la movilidad de los plaguicidas y de fungicidas en el espacio aduanero. Pero hay, vamos a ver, ¿qué se me hizo? Los que les toca Angola, vamos a ver. Los que les toca Angola, Selma Dagao había hecho un análisis para Costa Rica del acuerdo de Basilea y el acuerdo de Rotterdam. Se lo pueden pedir en función de que una vez que lo tengan, lo puedan compartir en el grupo de Telegram con todos los compañeros, porque es un análisis bastante interesante en donde se dictamina que en efecto Costa Rica, pese a ser un país que vende iniciativas verdes a nivel mundial, está ahí respetando el tráfico de bienes que se deben de reciclar de una forma adecuada y no lo está haciendo. Y les adelanto, lo está enviando, por ejemplo, a Nicaragua para que en Nicaragua lo desechen de una forma sumamente nefasta con el ambiente. Entonces nos quitamos la basura, pero se lo mandamos a Nicaragua.
Pues veas qué interesante esa investigación. Sería bueno que le pregunten que le consulten a doña Selma si les puede facilitar el manual que ella hizo para Costa Rica de eso. Y lo facilitan al grupo de Telegram para que ahí tengamos lectura de eso. José, ¿ibas a preguntar algo más? No, profe, muchas gracias. Con todo gusto. Jocelyn. Sí, profe, con respecto a lo del trabajo de los 5 productos, deben de estar los 5 productos, pero el stand también debe quedar listo, o entre esos otros días se le puede hacer algún tipo de mejora, o en dado caso que se le deba de hacer algún arreglo o algo así. No, ustedes van a encontrarse ese día algo que se llama arquitectura de la información. Entonces, cuando ustedes vayan a participar, la experiencia que ustedes van a tener es como si ustedes estuvieran trabajando en Procomer. Van a trabajar en algo que se llama mesa redonda de facilitación de productos, y en esa mesa redonda es donde van a discutir cuáles son los productos, por qué ese producto, en qué partida arancelaria va, que si hay que respetar alguna nota especial para su importación y posicionamiento en el país, y cuál ha sido el desenlace de ese producto en el país de origen. Por ejemplo, ¿alguien aquí sabe lo que es el pepero? ¿Nadie sabe aquí qué es el pepero? No. Nadie de aquí ha consumido unos barquillos que son como con un chocolate, en donde usted abre el paquetito que parecen como cigarros, saca el palito y trae un De los que chocolate vendían en Pequeño Mundo, profe, creo que son. Exactamente, José. Ajá, esos son pepenos. El pepeno es ese postre que venden en Corea y es eso, ¿verdad? Entonces, ven, tal vez por el término real y la nomenclatura real del bien, ustedes no conozcan qué es. Entonces, por ejemplo, traer pepenos y decir, voy a vender pepenos en Costa Rica, no se sabe qué es, ¿verdad? Entonces también tienen que analizar eso. Por ejemplo, cuál es el nombre de origen que traen, el nombre, el uso común, ¿verdad? El uso comercial y cómo se posiciona, ¿verdad? Aquí en Costa Rica. Eso es importante, ¿por qué? Porque hay un factor cultural de idioma, etcétera, que puede estar ahí, ¿verdad? Lo mismo, por ejemplo, pasaba con algunos productos de origen vegetal de Brasil o de China, ¿verdad? Que cuando se traducen al español tienen nombres de genitales masculinos o femeninos. Entonces, bueno, no vas a venir con un producto que diga, venga y consume esto, y viene con el nombre del genital masculino o femenino en español. Entonces, tienen que ver la adaptación de ese nombre que tienen para el proceso cultural de compra de un país. Eso es importante. Y esa pregunta que hiciste, Jocelyn, está muy bien en función de que también lo que yo esperaría que terminen es la arquitectura que yo les estoy dejando. Lo que es ya la presentación, el video y todo eso, les queda una semana más porque de hoy en 15 tenemos la feria. Pero la próxima semana en la arquitectura de la información, ustedes van a dejarme claro de qué van a hablar en el video, qué van a presentar en el video, cómo lo van a presentar. Son máximo 2 minutos. ¿Cuáles son los productos? El orden en que van a exponer los productos, qué persona va a exponer qué cosa de cada producto, o si solo va a ser una persona por grupo. Pero ustedes pueden decidir todo eso. Si es solo una persona la que va a hablar, o si van a hacer un video de 15 minutos exponiendo todos los productos. O sea, ustedes deciden cómo quieren hacer su stand queda a la libre. Si también van a hacer actividades didácticas para exponer los productos. Por ejemplo, que digan, a partir de ahora abran el código QR y van a encontrar toda la información del producto y van a encontrar en este mecanismo 3D el producto. Ustedes pueden hacer todo lo que quieran hacer. Recuerden que el grupo que gane se va a eximir del segundo examen. Entonces, es tamaño poco también el premio que se está dando. Porque las ferias de productos usualmente ganan, la gente piensa que es solo ir a exponer café. No, la gente expone y ganan premio mejor café y ganan premios económicos y ese es un premio de renombre. Entonces ustedes ven que dicen, Café Juan Valdés, café ganador de la Feria Internacional del Café 2019, y la gente hace promoción con eso. Entonces es la misma experiencia de creación de una feria internacional. ¿Alguien más? Si no, para dejar la grabación hasta acá. Profe. Dime.